Bueno, ya estamos en contacto telefónico, por supuesto, con nuestra corresponsal. No sé si está en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, donde la tengo. Estoy hablando de la periodista, nada más ni nada menos, Marianela Montenegro. Marianela, buenas tardes, ¿cómo estás? Modesto Muñoz te saluda desde Buenos Aires, Argentina. Radio Cadena 94.5 y este programa que hemos dado en llamar Buenas tardes, Argentina. ¿Cómo estás, Marianela? Qué recibimiento, maestro, ¿no? Con ese recibimiento, pues siempre todo mi cariño y afecto a nuestro querido Diego. Dieguito, un gran abrazo a la distancia. Claro, vos inflalo, yo me lo tengo que fumar después. Me invito una villita. ¿Cómo estás, Marianela? Muy bien, Modesto. Bueno. Contenta de poder contactarme con ustedes y, por supuesto, con la audiencia. Bien, yo te quiero comentar antes de ir a lo nuestro, por supuesto, no sé con qué vas a salir el informe que nos vas a dar el día de hoy. Muy bien. Modesto, sí. Usted tiene un documento que acabo de enviarle, que hice llegar a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, a la cabeza de Luis Almagro, sí, por el tema del fraude en Bolivia y por el proceso electoral que vamos a vivir en 2025, en el cual ya están en gran campaña utilizando los bienes del Estado las dos facciones que dicen estar en disputa, Evo Morales por un lado y Luis Arce Catacora por el otro. Esto tiene que quedar muy claro, es una farsa y por supuesto porque quieren distraer precisamente de ese documento, de esto que estoy reclamando en la carta. Sí. Quise que firmaran algunos parlamentarios, pero bueno, tuve que enviarla como ciudadana y como periodista boliviana y estoy aún aguardando la respuesta. Hoy mismo voy a revisar el correo. Ya hemos obtenido una respuesta de ese documento que usted tiene en su poder ahora, pero que es de vital importancia para el país. Evo Morales no puede ser candidato de acuerdo incluso a la Constitución, artículo 168. Claro. Bolivia están en gran campaña, es decir, ellos muestran una falsa fractura, pero para distraer de los temas urgentes que tienen que ver los ciudadanos, para no pasar lo que hoy está pasando Argentina, para no pasar todas esas peripecias que hoy los ciudadanos prácticamente están pagando los platos rotos de la corrupción que ha copado los gobiernos de nuestros países. En todo caso es importantísimo, no sé si usted tiene la gentileza de leer el documento para que la gente se entere a ciencia cierta de lo que ha ocurrido con el que ellos han pretendido llamar golpe, que por supuesto simplemente ha sido un fraude, una fuga, llevándose los dineros del Banco Central de Bolivia, y esto lo han hecho en complicidad con Arce Catacora porque él era el ministro de Finanzas, él ha autorizado una serie de saqueos y que por supuesto ellos tienen que devolver, porque no puede ser posible que los ciudadanos sigan viviendo con tantas necesidades, con tanta pobreza, con tanta miseria, pagando toda la borrachera que se mandan estos crápulas en el gobierno y que a la gente la engañen permanentemente, aprovechándose de su sencillez, de su desconocimiento, de su falta de información, porque usted sabe también que han copado los medios de comunicación, se han comprado las principales redes y operan en una enorme cantidad de radios donde van mentalizando a la gente con falsas narrativas. Bien, vamos a la carta. Señor, dice Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Washington, D.C., USA. Marianela Montenegro de la Cerda de Pessoa, periodista boliviana, con cédula, número de identidad, muy bien. De Cochabamba, con correo electrónico también, teléfono también. Y espero, dice, mis saludos al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y hago llegar la siguiente petición a la Organización de Estados Americanos dirigida a su persona, con el urgente objetivo de que sea la organización que en teoría vela por la democracia y los derechos humanos, haga cumplir
Y a propósito, Modesto, le digo, en teoría, porque realmente se han convertido en cómplices de todas estas dictaduras, narcodictaduras de corrupción, sí. Por eso le digo que en teoría deberían velar por la democracia y los derechos humanos. Perdón por la interrupción. No, está bien, haga cumplir la recomendación, dice, sobre la auditoría del fraude del 2019 en Bolivia, que la OEA trabajó en virtud a un acuerdo vinculante con el gobierno del autor principal de este engaño al pueblo boliviano, Evo Morales Ayma, y el partido que él preside, Movimiento al Socialismo, en pleno conocimiento de que la Organización de los Estados Americanos, OEA, es una organización regional que tiene como objetivo promover la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la seguridad en los países de América. No hay secreto alguno al afirmar que Bolivia está conducida por el crimen transnacional organizado y ha sido convertida en un narcoestado, de acuerdo a la calificación que le brindara el periodista Leonardo Coutinho en su libro Hugo Chávez Espectro. Si bien la OEA normalmente no tiene la autoridad para hacer cumplir sus decisiones, recomendaciones que de manera coercitiva, ¿no? Porque obviamente sí, de manera coercitiva no puede, pero sí, aparte de todo, de que tiene que haber un cumplimiento tácito, claro, aparte se ha firmado un acuerdo. Adelante, Modesto. Sus decisiones y también recomendaciones de manera coercitiva, de acuerdo a sus propios anunciados, un acuerdo vinculante firmado por el gobierno de Evo Morales, convocado personalmente por él con la OEA, para que se lleve adelante una auditoría. Este estudio fue determinado en un colosal fraude en las elecciones de Bolivia en el año 2019, recomendando se cumplan una serie de acciones que hasta el presente no se ha logrado cumplir con ninguna de ellas, pero así enfrentar las siguientes elecciones. Textualmente refiere al informe, la conclusión es que hubo una manipulación dolosa. Eso está entre comillas, por si acaso, es parte del informe. Dolosa e, entre comillas, irregularidades graves que hacen imposible validar los resultados originalmente por las autoridades electorales bolivianas. Las recomendaciones fueron literalmente avaladas por la organización que usted dirige. Luego se realizaron las elecciones del año 2020 bajo las mismas características y irregularidades, y la OEA desempeñó un papel importante en ese proceso. Sin embargo, no hubo electo alguno. Ingresó al poder bajo las mismas trampas. Y con el mismo padrón. Ellos, con las mismas trampas, el mismo padrón, las mismas actas falsificadas y todo aquello. La OEA nos empujó, primero nos quería empujar a una segunda vuelta, y la gente los echó de Bolivia. Sí. Todas las plataformas estaban concentradas en la puerta de los hoteles de los comisionados de la OEA, los echaron de Bolivia, y les dijeron: Almagro, váyase a su país, vuelvan a su país y hagan bien las cosas, porque realmente lo que hizo la OEA fue conectar este fraude. Adelante, Modesto. Bien, dice, modificación de las condiciones fraudulentas que, reitero, fueron avaladas por la entidad que usted dirige. Asimismo, en negociaciones que se han hecho públicas entre políticos funcionales, todos supeditados a internas foráneas y no a las necesidades del pueblo boliviano, se ha conocido de oscuras componendas en base a presiones. Cuando es así, esto me lo vas a enviar para que yo lo imprima, porque acá es dificultoso ver con las letras tan chiquitas que tengo acá. Digo, bueno, a ver. Se lo he mandado en PDF, Modesto, se lo he mandado en PDF. Sí, dice, en base de presiones y amenazas de desatar mayor violencia. Un paréntesis, sí. Solamente por la presión de la gente en las calles, a la OEA no le quedó otro remedio de hacer una auditoría al fraude. Entonces ellos han determinado 57 observaciones, 57 anomalías. Pero no te olvides también, Marinela,
no te olvides también que hubo presión de los republicanos, legisladores republicanos en Estados Unidos, ¿eh? Eso ha sido, ese ha sido un punto muy importante. Sí, ellos han ejercitado presión sobre la OEA, porque de otro modo a los ciudadanos, así estemos en las calles todos, realmente no hubieran hecho caso. Seguimos, Modesto. Textualmente refiere el informe evacuado por la OEA, el informe comprueba que la manipulación dolosa de los comicios se produjo en dos planos. En primer lugar, la auditoría detectó alteraciones de las actas y la falsificación de las firmas de jurados de mesas. En segundo plano, se constató que en el procesamiento de los resultados se redireccionó el flujo de datos de dos servidores ocultos y no controlados por personal del Tribunal Supremo Electoral, del Tribunal Supremo TC, ¿no? Lo mismo que hoy está reclamando Argentina, aunque la máxima autoridad del órgano electoral argentino ha señalado como para justificar, indicando que no está conectado a Internet. Pero sin embargo el software de Smartmatic lo que hace, ya está diseñado para modificar los datos, ya está programado. Y lo puede hacer. Entonces, el que compró, o sea, el oficialismo. Y además la propaganda de este software te dice cómo puedes manipular. Claro. Y esto mismo ha denunciado la vocal del órgano electoral, Rosario Baptista. O sea, yo, ¿por qué les quiero mostrar esto? Porque la misma figura de Argentina. Adelante, Modesto. Irregularidades graves tales como la falta de resguardo a las actas y la pérdida de material de la auditoría revelan asimismo la parcialidad de la autoridad electoral. Los vocales del Tribunal Supremo Electoral, quienes debían velar por la legalidad e integridad del proceso, permitieron que se desviara el flujo de información hacia servidores externos, destruyendo toda la confianza en el proceso electoral. El informe tiene 96 páginas de análisis y más de 500 páginas de anexos. Los anexos contienen... Son pruebas. Exactamente, contienen centenares de documentos que respaldan y acreditan los hallazgos de las auditorías y también sustentan el análisis y las conclusiones del informe. La conclusión del informe es contundente e indica que las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten tener certeza sobre el margen de victoria del candidato Evo Morales sobre el candidato Carlos Mesa. Por el contrario, a partir de las abrumadora evidencia encontrada, lo que es posible afirmar que es que ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas por el pueblo. Hoy como ciudadana boliviana solicito que la Organización de Estados Americanos exija al órgano supremo electoral de Bolivia el total cumplimiento de las recomendaciones antes de que se inicie un nuevo proceso electoral como el que está planificado en Bolivia para fines del presente año con las elecciones judiciales o el próximo año por las acciones judiciales presentadas que imposibilitan la inscripción de precandidatos. Por otra parte, me comprometo a hacer llegar a la OEA mayores evidencias del fraude electoral en las elecciones 2019 y 2020 que no fueron tomadas en cuenta en la auditoría. Esto se suma a las conclusiones arribadas por la CIDH dependiente de la OEA sobre la matanza en el Hotel Las Américas, en las que determina que se debían iniciar acciones legales contra el régimen del narcopedófilo Evo Morales y sus ministros responsables por estas acciones de lesa humanidad, que tampoco ha merecido ninguna acción por parte del narcorégimen imperante en Bolivia. Con este motivo, saludo atentamente Marinela Montenegro de la Cerda de Pessoa. Señora, toda la nota, esta ya se envió.
Esta nota ya se envió, yo creo que ya he obtenido una respuesta, no he tenido acceso a ella todavía, sí. Pero en todo caso es importante decirle a la gente que vamos a hacer circular esta nota porque es una situación exacta con la que ha ocurrido en Argentina. Y obviamente no solamente es que han hecho desaparecer boletas de los otros candidatos, sino también han manipulado los resultados dentro del software. Las compuertas abiertas que menciona la OEA hablan precisamente de todos los convocados que ha invitado Evo Morales. Evo Morales, primero, no tiene nada que ver con el órgano electoral porque es un órgano de poder independiente, pero sin embargo, al ponerse en evidencia el fraude y la gente en las calles, resulta que él ha dicho, bueno, voy a convocar a la OEA, y él convoca, esto debía haber hecho el órgano electoral, él convoca, firma un acuerdo con la OEA para que sea vinculante, o sea, de cumplimiento obligatorio, sí. Se determina el fraude y mínimamente pues, deberían haber procesos de penales por todo el daño económico que se ha generado al Estado con elecciones primarias y con ese mismo fraude. Y mínimamente debería haber una sanción para el partido político que hace fraude. Con esta sola prueba... Y sacarle la personalidad jurídica. La justicia debería sacarle a la persona, eso dice la ley. Claro. Entonces, miren cómo pasan por alto todos estos temas, y lo peor de todo, antes de que los republicanos, como usted mencionaba, ejercitaran presión, resulta que lo que estaban empujando Almagro y la gente de la OEA era a que vayamos a una segunda vuelta, y no corresponde una segunda vuelta cuando hay fraude. Es lo mismo que Argentina, los van a llevar a la segunda vuelta a entrampar, y por supuesto no pueden poner todos los controles electorales, pero es en el software donde les hacen el cambio, les hacen el dibujo libre. Eso es lo que ha ocurrido en Bolivia, eso es lo que ocurrió en Paraguay, eso es lo que ocurrió en Colombia, y eso es lo que ocurrió en Brasil y en en el propio Estados Unidos. Entonces, si vamos a seguir viviendo este engaño y vamos a vivir estas falsas democracias, ¿no? Donde los ciudadanos votamos pero no elegimos, no decidimos absolutamente nada, entonces ¿para qué gastar semejante cantidad de dinero? El problema acá, Modesto, es que en todo el continente está ocurriendo lo mismo, y nosotros debemos ejercitar presión ante la OEA para que dejen de hacerse la burla. Como organismo que vela por la democracia, han determinado el fraude y nos han empujado a otra elección bajo las mismas condiciones. Y ahora nos llevan a una nueva elección bajo las mismas condiciones, y por supuesto se compran al sistema político entero que nos reclaman. Mire, Carlos Mesa, antes de que cuenten el 30% de los votos, ya estaba felicitando al nuevo presidente Arce Catacora. Lo mismo ha hecho Yanine Áñez. Entonces no puede ser posible que nos vean la cara de idiotas y que sigan farreándose el dinero de los ciudadanos. Hay que poner límites al poder, y por supuesto es presionando estos organismos impostores que por supuesto nos hacen creer que vivimos en democracia y no sé cuánta historia, cuando ellos son cómplices de todo esto que está ocurriendo. Ahora Evo Morales ha pedido que los miembros de las auditorías, sean parte de esa auditoría, gente de Argentina, gente de México, gente de Argentina donde se ha fugado, donde está refugiado, donde tiene sus cómplices, sí. Gente de México, que son los que han venido a recogerlo en avión para su fuga, ¿no? Y las compuertas abiertas se ha determinado que venían de Argentina, venían de Estados Unidos, de los zurdos a la cabeza de Biden, venían de México, o sea, han hecho dibujo libre con las elecciones en Bolivia. Y ahora esto mismo se ha replicado en Argentina, así como antes se replicó en Brasil con el fraude a Bolsonaro, en Estados Unidos con el fraude a Trump. Así que estamos viviendo un engaño, pero colosal, que es de las transnacionales. Ellos dicen imperialismo. Los ciudadanos estadounidenses sufren como los ciudadanos argentinos. ¿Por qué? Por los impuestos que se roban estos delincuentes, y el ciudadano cada día tiene que tener un estándar de vida más alto, trabajar más de la mitad del año para un estado parásito plagado de delincuentes.
Y lo que ocurre en Bolivia, ocurre en Estados Unidos, ocurre en Argentina. ¿Qué es la crisis económica que tiene Argentina? Una de las economías más importantes de este continente, que la han dejado en esas condiciones. Es la borrachera de estos políticos cómplices de las transnacionales que se llevan la torta y le dejan migajas a los ciudadanos. Entonces, o ponemos freno o nos vamos a convertir en esclavos. Nos están llevando a una hambruna, y por eso yo insisto, persisto y no desisto que la OEA, la Unión Europea, la ONU son cómplices de estos delincuentes, de estos retrasados mentales que nos han esparcido en el continente. Marianela, vamos a esperar la respuesta, por supuesto, a ver este escrito que enviaste a la OEA, y por supuesto lo vamos a visibilizar esto en los próximos programas también, así que te mando un abrazo grande a la distancia. Y por supuesto estaremos en contacto con la semana. Gran abrazo, querido Modesto. Yo le anuncio a la gente que vamos a hacer circular esta nota para que la gente pueda estampar sus firmas, para hacer la petición de que se cumplan la Carta Democrática en los países. ¿Por qué nos van a seguir engañando estos de la OEA que se dicen defensores de la democracia cuando no son más que unos infames cómplices de todo el crimen transnacional que está tomando nuestros países, de esas empresas transnacionales que los manejan como sus fichas en ese tipo de organismos? En este momento la Unión Europea y la ONU están dando gran cantidad de dinero al gobierno boliviano. ¿Para qué? Para su campaña, disfrazado en cursos, coloquios, seminarios, encuentros. ¿Por qué? Porque nos quieren cambiar las leyes. Y esto es lo que están haciendo en todos los países, y no podemos admitir que sigan tocando las leyes porque son solamente con el objetivo de restringir las libertades ciudadanas, de esclavizar al ciudadano y de hacerle más onerosa y más difícil su vida, porque nos han plagado de impuestos por todos lados y están en esa carrera de empobrecimiento. Por Dios, entienda la gente, de una vez por todas hay que poner contra la pared a estos organismos internacionales de delincuentes parásitos que lo que están haciendo es solventar a estos gobiernos para que la gente viva en una economía ficticia y para que el día de mañana te tiren el batacazo final. Marianela, abrazo grande, gracias.